Hay más novedades. Radio Televisión Española ha tenido acceso a los vídeos con la declaración de los testigos ante el juez Peinado. Los periodistas aseguraron que no tenían constancia de que se ejercieran presiones sobre los adjudicatarios de los contratos. Cuando el fiscal quiso saber qué influencia pudo tener en concreto la carta de Begoña Gómez, el juez Peinado le impidió seguir preguntando. Y en cuanto a las referidas cartas, le pregunto en el mismo sentido. ¿Han podido, en su investigación, se ha revelado que fueran el grado de, si fueron determinantes o grado de influencia que pudieron alcanzar? No contesté esa pregunta es de contenido jurídico. Que él sepa, ni Begoña Gómez, ni ninguna de las personas citadas como testigo o investigada se presenta a estas elecciones europeas. Este movimiento de Peinado es cuanto menos sorprendente. Alfonso Pérez Medina, vamos a ver, ¿esto es normal? ¿Que un juez use una providencia para protestar, para contestar a unas críticas? Bueno, se suele decir que los jueces hablan en sus autos, pero desde luego, Rodrigo, es muy poco habitual que se utilice una providencia que no tiene nada que ver con este asunto para que un juez conteste a la carta del presidente del Gobierno, a las críticas de varios ministros, a las críticas de la opinión pública, para defender básicamente que no existe, en su opinión, una norma no escrita en la que no pueda citar a Begoña Gómez durante la campaña electoral, y por otra parte también para defender que la Junta Electoral a él en ningún momento le ha comunicado que Begoña Gómez sea candidata en esas elecciones del domingo. Alfonso Pérez Medina, ¿has detectado una especie de incongruencia en esa carta, en esa providencia del rey? Carta no, carta la escribe el presidente. ¿En la providencia del juez? Sí, es contradictorio porque, por ejemplo, alude a la costumbre, dice que se puede utilizar como fuente supletoria del derecho en ausencia de la ley, y precisamente esa ley no escrita que apunta a la neutralidad política de los tribunales. Lo hacen todos los grandes tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los tribunales superiores de justicia autonómicos. Bueno, pues él ignora esa norma no escrita y dice que efectivamente puede impulsar esa declaración en plena campaña electoral. La vida política española está infectada de casos, y además cada vez más continuos, de lawfare. Pues no es ninguna extrañeza, ¿no?, el comportamiento de este juez, ¿no? Y como decía antes, bueno, a lo más que llegan otros jueces a decir que hay anomalías en la instrucción, en la investigación, que hay imprudencia, pero ¿y qué más? O sea, ¿alguien se atreve a calificar desde el punto de vista jurídico la posición y la actuación de este juez? A mí la impresión que me da es que los jueces han decidido, bueno, como en otras corporaciones, no pisarse la toga. Y no se dan cuenta, en mi opinión, que el desprestigio y la falta de reputación de los jueces españoles es cada día más galopante, hasta tal punto que algunos apenas se pueden asomar a los Pirineos, porque el VAR europeo los espera. Y bueno, yo creo que esto está degenerando en una descomposición de la confianza que tenemos, que deberíamos de tener la ciudadanía en la administración de los jueces, que es malo para la democracia. Y a mí me da igual que esto le perjudique a un partido o a otro, aunque está claramente perjudicándole a uno y a un candidato muy concreto y al presidente de la máxima magistratura en este país. Pero el problema, de verdad, yo sigo pensando que no es ese. El problema es la descomposición del Poder Judicial, que no solamente se manifiesta con la actuación anómala, siguiendo las palabras de algunos jueces, imprudente, siguiendo las palabras de otros jueces, ¿no?, sino se manifiesta en otras instrucciones, en otras actuaciones procesales, y también en la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial, denunciado incluso por magistrados europeos de altísima reputación. O esto lo solucionamos de una vez, o la juristocracia se apodera de la democracia española y probablemente la ruina. Y el gobierno, que le acusa de presiones, un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y las grandes damnificadas son nuestras instituciones y el descrédito que sufren por parte de la ciudadanía. Igual políticos y jueces deberían de contenerse, porque esto puede llevar una deriva complicada y peligrosa. Alfonso. Sí, evidentemente. La verdad es que, bueno, es algo inaudito absolutamente. Un juez contestando a las críticas
que ha recibido en las últimas semanas, críticas por parte del presidente del gobierno en su carta, críticas también de varios ministros, y lo hace en una providencia que no tiene absolutamente nada que ver con eso, y lo que dice básicamente es que no hay esa norma escrita de la que hablaba Pedro Sánchez, que no hay ni en la Constitución, ni en la ley electoral, ni en la ley orgánica del Poder Judicial, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, en ninguna hay una ley que le diga que no se pueden impulsar procedimientos que están en instrucción, y luego por otra parte dice que no tiene ninguna constancia de que ninguna investigada, se está refiriendo evidentemente a Begoña Gómez, concurra a las elecciones del domingo. Venga, que te quiero preguntar, se suele decir que un juez, que me corrija si no es así Alfonso Pérez Medina, no solo tiene que ser imparcial, sino que además parecerlo. Hombre, ¿no? Y aquí es la gran duda también que se establece muchas veces en torno a determinados comportamientos, que lógicamente no ha prevaricado, pero sí que no ha respetado determinadas normas. Los jueces que abrieron diligencias, por ejemplo, contra Bárcenas. Norma no escrita, lo niegue el juez Peinado o lo niegue quien sea, pero la utiliza. Dice que no hay una norma escrita. No dice una norma no escrita. Bueno, pero viene a ser lo mismo en el fondo. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia defienden una cosa que se llama la neutralidad, y en campaña electoral no suelen sacar resoluciones de calado político. En España se compran jueces. Hombre, yo he conocido unos cuantos casos. En Marbella, alguno de mis sucesores ha sido condenado por haber sido comprado. Hay cosa más triste. No es triste, es muy peligroso. Vamos a ver, considero que un juez es la última frontera de los derechos de los ciudadanos. Es la última frontera. Es el bisturí que utiliza el derecho para defender a los ciudadanos. Si el bisturí está contaminado, está infectado, lo único que sirve es para transmitir más enfermedades. Es un peligro, no es tristeza. Hay que eliminar a todos los casos de corrupción del mundo judicial. Y hay. Lo que pasa es que tenemos un sistema que no permite precisamente la depuración de esos casos. ¿Por qué? Porque se ha confundido la defensa de la independencia judicial con el control de los conflictos de intereses, el control de los ingresos y del régimen de vida, y con el hecho de que no se puede investigar a un juez si no es en virtud de una querella, y solamente se puede poner una querella si es viable en el caso de que se tengan datos objetivos. Y son muy pocos casos los que saltan así. Hay pocos sistemas de control directamente del problema de la corrupción en el mundo judicial. Que seguramente nadie se ha leído, porque es que no ejercita la acción popular. Ejercita una acción que está reservada, artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Está reservada para los funcionarios públicos que, teniendo conocimiento por razón de su cargo, no por recortes de periódicos, sino por razón de su cargo. Esto afecta mucho, por ejemplo, a los médicos cuando llega un niño con lesiones, si hay maltrato o es que se ha caído de la cuna o lo que sea. ¿No? Bueno, el protocolo. Entonces, esa es la acción que ha ejercitado Manos Limpias. Que se lean, por favor, es el primer párrafo, no hace falta seguir adelante. Luego, cualquier juez conocedor del derecho, lo primero que tiene que decirle, mire usted, si usted quiere ejercitar la acción popular, hágalo en forma de querella, yo este escrito no se lo puedo admitir. Segundo, vamos a suponer, dice, bueno, ya le doy como acción popular. Bueno, lo ha validado la audiencia provincial, ¿no? Bastante irregular, pero bueno, sigamos adelante. La consecuencia es admitirlo a trámite, y la racionalidad en el 99,99, o quizá por no decir el 100%, es que si a una persona le imputan un hecho delictivo, el juez piensa que puede haber algo, lo primero que tiene que hacer, y dice, mire usted, venga usted para acá, dígame, mire usted, a usted le dicen A, B y C, contésteme usted. Pero esto no se ha hecho, se ha declarado secreto del sumario. Se han tomado algunas medidas o algunas decisiones esperpénticas. Por ejemplo, nos hemos olvidado de que pidió el documento nacional de identidad de la señora Begoña Gómez a la policía. Por Dios, pero esto ya pone un poco en entredicho la racionalidad de la actuación del juez. Y después, ya por abreviar un poco, desde 1992, creo recordar, estaba yo en la sala, después de una conversación con el presidente de entonces, ya fallecido, Enrique Ruiz Vadillo, decidimos que era conveniente, no siempre, no era una regla general,
que en periodos de elecciones no tomar decisiones que no fuesen absolutamente urgentes y necesarias. Y por tanto, este señor sabía de sobra, si no, no estaría en la realidad social, como le pasó con el caso Air Europa. Vamos, eso es para decirle, usted no se ha leído el Código Civil, el título preliminar, tiene usted que conocer la realidad social, y la realidad social es que todas las aerolíneas europeas habían sido rescatadas. Luego un juez, además de saberse como un papagayo las ha quedado leyes, fuera tiene que saber de la causa de la investigación, ¿no? Precisamente esa parte ha quedado fuera, ya no es objeto de investigación. Efectivamente, era tan absurdo que la propia sala es usted esto, porque esto no tiene el más mínimo sustento. Vamos ahora con el avance de lo que puede pasar en la Universidad Complutense. Y por cierto, yo que he sido profesor de la Universidad Complutense y de otras universidades, a mí me parece muy bien que cuando sea, pues se abra una comisión de investigación de cómo funcionan las universidades. Eso me parece muy positivo. Pues... Y desde luego, lo que no hay duda de ninguna clase es que este señor deliberadamente o ha perdido los papeles, sabía y tenía que saber que estaba haciendo una decisión innecesaria, porque como se ha dicho por algunos de los intervinientes, podía haber esperado al lunes 10, 11, 12 o 13 después y de las citarla el elecciones 5 de europeas. julio o el 7 de julio San Fermín. Me da igual. Bueno, pues lo ha hecho, en fin, la citación es a 48 horas de que empiecen los Sanfermines. Muchísimas gracias, como siempre, magistrado.